Me va a tocar descargarme la lista. Un segundito. Bueno, mientras tanto, quiero comentar que bueno, que nosotros ya estamos en esta es nuestra última clase. Ya habíamos acordado con ustedes anteriormente que vamos a tener la evaluación el día lunes, ¿verdad? Entonces va a estar abierta todo el día para que lo puedan rendir. La evaluación es de toda la materia. Eso, no sé si de pronto alguien quiere comentar algo mientras... Caso contrario, bueno, les quiero comentar además que el día de hoy vamos a tener una clase totalmente relacionada ya con el tema de número índice, ¿no? Que ya vamos a ver de qué se trata y vamos a ver además sobre todo cómo se interpreta. Entonces aquí le voy a poner. Bueno, entonces, además, como tenemos la evaluación y tenemos, bueno, esta clase va a ser corta porque está planificada para aproximadamente 1 hora de clase y luego que hagan la evaluación. Pero bueno, la evaluación ustedes la van a hacer en otro momento. Ingeniero, buenas tardes. Sí, sí, por favor. Verá, lo que pasa es que quería que nos revise cómo está iniciando el trabajo de nosotros y no sé si usted tenga WhatsApp para ver si se le pasa ahí para que nos la revise, a ver si vamos bien o no. Ya, bueno, me pueden mandar al chat, ¿no? Yo todo el tiempo estoy conectado en el Teams, entonces tenemos este medio de comunicación que es el Teams. Por WhatsApp, no sé cómo podríamos hacer. Por Teams incluso yo les puedo dejar mis puntos de vista. En cambio, por WhatsApp se puede perder la información porque o sea, yo tengo activado, ¿cómo se diría? No está activado, más bien dicho, mis mensajes desaparecen cada cierto tiempo. Entonces, por eso yo les comentaba esto. A ver, primero voy a tomar lista. Por favor, atención a la lista. Aguaguina Silvana. Buenas tardes, ingeniero presente. Ya, buenas tardes. Creo que mi audio está mal. Por favor, me comentan si de pronto mi audio está mal. Bueno, ya le subí el audio. Froilán Araujo. Juan Bernardo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Karen Campoverde. A ver, ya les voy a dar mi WhatsApp. ¿Ok? Les voy a anotar aquí el chat. Igual, pueden subir la tarea, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, este es mi WhatsApp. Ok, ¿dónde me queda en la lista? Karen Campoverde. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Rocío Cobos. Buenas tardes, Inge presente. Buenas tardes. Jocelyn Cuaces. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Kevin Laguate. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Luque.
Nancy Molina. Presente. Amparo Montero. Presente. Evelyn Panamá. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Kerly Pérez. Presente, Inge. Buenas tardes. Jessica Ponce. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Vanessa Quiñones. Hola, Inge, buenas tardes. Hola, Inge. Buenas tardes, sí. Ay, ay, ay. Sí, sí me escucho, no se preocupe. Carmen Quintanchala. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Carol Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Jocelyn Vaca. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. ¿Hay alguien que no le haya nombrado? ¿Estaba Víctor Luque? Pues, bueno. Bueno, entonces ya les pasé más bien mi WhatsApp para quienes quieran consultar el tema de los trabajos del proyecto, sobre todo del proyecto final. Y bueno, ahora vamos a ver, lo que vamos a ver ahora tiene que ver justamente con lo del proyecto e incluso unos temas de interpretación. Entonces yo les pido mucha atención. Más bien, a partir de eso podríamos resolver cualquier inquietud, preguntas que tengan. Entonces voy a proyectar la presentación que les tengo para hoy. Inge, ¿le puedo compartir pantalla para que la vea? Claro, sí, por favor. No sé si se puede ver mi pantalla o no. Sí se puede ver la pantalla. Ya. Me va comentando nomás. Entonces me puede ir comentando su trabajo para ir viendo. Ya. Verá, aquí hicimos los objetivos, uno general y 3 específicos. La introducción, como usted dijo, con referencias bibliográficas de autores y también del INEC. Se hizo en el marco teórico, se hizo, bueno, consultamos ahí y habían unas ecuaciones que se deben de realizar para encontrar el índice de precios. Y aquí también la pusimos, también en datos, hicimos más o menos de cómo se puede ir sacando la inflación mensual, la inflación anual. La inflación acumulada no la pudimos sacar porque en realidad no sé cómo es que se la puede hacer. Y aquí en índice de precios es lo que usted nos iba a explicar hoy y conclusiones y recomendaciones todavía no hemos hecho según los resultados. No sé cómo vaya ahí.
hasta lo que se está hecho, no sé si está bien o no. A ver, sería importante ir viendo su documento, sobre todo donde tiene los primeros dos objetivos y luego los datos. A ver. Aquí en los objetivos, ¿qué? ¿Le leo, ingeniero? No, yo lo estoy leyendo. Ah, ya. Ok, entonces usted está analizando el periodo de aumento de precios del 2022 al 2020. Sí. Aváncele, por favor, el documento. ¿No le escuché, ingeniero? Sí, ya vi la introducción. Sí. Por favor. Esta de acá es el marco teórico al lado derecho. También le revisé, bájale un poco. Ya. Aquí están los datos. Bájelo otra vez, por favor. Y ahí son conclusiones y recomendaciones, pero todavía no se hace la bibliografía. A ver, entonces voy a comentarlo ya todo el documento. En este momento lo que voy a comentar sobre todo es lo que usted ha hecho. Entonces, en primer lugar, bueno, está bien el marco teórico, ha tomado sobre todo la información del INEC, ¿verdad? Que le dice la metodología. Bueno, ahora vamos a ver una metodología bueno, que tiene que ver también con esta que usted ha realizado. eh, para justamente calcular el índice de precios y lo que vamos a hacer aquí es un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque usted pone analizar e investigar la incidencia de precios del arroz, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, el análisis, es lo que es sobre todo la clase que vamos a aprender hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Es justamente ver, bueno, cómo se interpretan estos precios, ¿no? Cómo se interpreta sobre todo este índice de precios, ¿por qué? ¿Por qué les comento esto? Bueno, voy a empezar más bien inmediatamente, sobre todo me voy a ubicar un poco en la clase que tengo prevista para hoy, que tiene que ver justamente con el cálculo del índice de precios. Entonces, con ustedes, ¿lo pasó? Ya. Perdón, es que creo que en mi pantalla, y ahora sí. Bueno, sí, le revisé su documento, me parece bien que haya citado en el marco teórico, sobre todo la parte de dónde se investiga, ¿no? Porque lo que hace, sobre todo la estadística, tiene mucho que ver con la investigación científica, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahorita, que estamos haciendo los análisis de datos, tiene que ver con investigación científica. Entonces, lo que estamos viendo, o lo que yo les compartí la anterior semana del INEC, es justamente el número índice, y ya muchos de pronto, como hemos hecho este proyecto, ¿no es cierto?, han avanzado hasta sobre todo la parte conceptual. ¿Qué quiero decir? Las ecuaciones. Vemos que el INEC utiliza una metodología, ¿no es cierto?, de cálculo para el número índice, porque lo que está haciendo sobre todo es calculando el número índice. ¿Y qué significa, no es cierto, eso del número de índice, lo que vamos a aprender hoy?
Pero yo les quiero decir algo, o sea, como estamos nosotros trabajando en los temas de investigación estadística, entonces son documentos científicos los que nosotros elaboramos, por tanto, el tema este de seguir las normas de APA sobre todo para las personas que estamos especializados en la estadística tiene mucha importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque lo que primero estamos citando, sobre todo en el marco teórico, son las ideas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con que estamos citando las ideas? Quiero decir que lo que estamos tomando, sobre todo, son las ideas de cómo hacer una investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para el número índice, para calcular el número índice? ¿Qué ustedes han visto? ¿Qué es lo que se necesita como insumo para hacer este cálculo? Se necesita sobre todo tener precios y tener cantidades, ¿no? De consumo. Entonces, para que ustedes vean, o sea, el INEC es una institución pública que tiene mucho personal a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo que ustedes vieron, ¿no es cierto? El documento que yo les mandé, sobre todo, habían datos de precios, ¿no es cierto?, de productos a nivel nacional y desagregado a nivel de cada provincia, ¿no? Incluso puede haber desagregado inclusive hasta nivel de parroquia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace el INEC en función de sus metodologías es levantar información. Entonces, es lo que yo les quería sobre todo llegar, ¿no?, a este punto de esta clase. ¿Por qué? Porque ustedes en la anterior clase, creo que usted mismo fue la compañera que me decía, bueno, he estado investigando y no encuentro los precios. No he encontrado en ninguna parte los precios. Entonces yo, bueno, les compartía esto, que es de la clase de hoy, el tema de los índices de precios. ¿Por qué? Porque para llegar al índice de precios se hace toda una investigación. Entonces, en estadística, ¿qué es lo que remarca? ¿Qué es lo más importante? Sobre todo la investigación que ustedes realizan. Entonces, supongamos que estamos haciendo aquí como el ejemplo de la compañera que dice, bueno, voy a hacer el análisis del índice de precios del arroz de la ciudad de Quito, pero usted entonces además tiene que determinar, ¿no es cierto?, un número de comercios y de mercados donde va a hacer la investigación, porque ¿qué es lo que va a levantar sobre todo? Son los precios. Entonces, esta investigación que usted va a hacer, por ejemplo, quiere decir que usted va a levantar los precios de todas, ¿cómo se diría?, durante todos los meses va a levantar los precios durante un año, ¿no es cierto? En función de la metodología puede ser que levante los precios de manera quincenal, semanal o mensual. Todo eso usted lo define en su metodología de levantamiento de información. Entonces, una vez que usted tenga, ¿no es cierto?, los precios que usted ha monitoreado mes a mes, entonces de esa información es la que usted la procesa y hace el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos ahora al tema de ir sobre los conceptos para luego ir sobre las preguntas de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es un número índice? Entonces, un número índice no es otra cosa que indicadores gubernamentales que miden y analizan las condiciones económicas de un periodo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué es importante sobre todo para el número índice, aparte del tema de estos indicadores? Bueno, los indicadores son estos datos que yo les compartí la anterior vez del INEC, ¿no es cierto? Donde tenemos el número de índice de todos los productos que se consumen a nivel nacional y tenemos también eso desagregado hasta, creo que por las principales ciudades, porque vi que estaba Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esto, no? Sobre todo para, primero, para analizar las condiciones económicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hago el análisis de las condiciones económicas? Si hago por producto, ¿no es cierto? Eso me va a poder, sobre todo, tomar decisiones sobre los precios, ¿no? Entonces, hay una metodología que no le vamos a ver cómo se llama en esta materia, pero les voy a mencionar porque tiene que ver sobre todo con, bueno, ya estamos, se puede entender, ¿no?, que para determinados productos de pronto los precios han subido, ¿no?, en un periodo determinado. Entonces, para saber, para poder comparar de dónde, de cuáles son esos periodos, entonces yo necesito, para construir mi número de índice, necesito determinar un año base, ¿no es cierto? Y cuando determina un año base, entonces yo en función de ese año base, porque va a ser mi año de referencia, yo puedo calcular sobre todo cuál ha sido los incrementos, ¿no?, las variaciones de los precios que han habido mensualmente. Entonces, eso es lo que mide un número de índice. En este caso, los números de índice son indicadores, ¿no es cierto?, que miden y analizan las condiciones económicas. Si hablamos de índice de precios, entonces se trata sobre todo de los precios de los productos, ¿no? Entonces,
Con esto quiero dejar clara la idea, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan llegar a hacer ese cálculo, ¿no es cierto?, de producto por producto, entonces debieron haber hecho toda una investigación, ¿no es cierto?, de levantamiento de información. Si es que no encuentro por investigación, ¿no es cierto?, investigaciones secundarias que tengan esos precios, entonces me toca a mí mismo hacer un levantamiento en función de una metodología, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, o sea, la estadística no solo se trata de tener las tablas y hacer los números, ¿no? Ustedes vieron la otra vez, en la anterior clase hicimos correlaciones. Es más, también les dejé un video para que puedan, o sea, mirar, bueno, cómo se hacen las correlaciones a través, ¿cómo se llama? A través del Excel, ¿no? Entonces, y si ustedes han hecho los ejercicios, han hecho las correlaciones, pero todo lo que ustedes, sobre todo, van desarrollando, van realizando, tiene que ver con cómo yo estoy haciendo una investigación estadística, ¿no? Entonces, para una investigación, pero el tema de las correlaciones, necesitamos series de tiempo, ¿no es cierto? Y necesitamos variables, datos que me ayuden, que sobre todo me lleven a llegar a mi objetivo concreto. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación estadística, yo lo que voy a determinar primero son mis variables que voy a investigar. En este caso, supongamos, para el tema de los precios, ¿no es cierto? Estamos viendo por productos. Entonces, yo les había pedido que ustedes hagan un proyecto por productos, hagan la investigación. Y una vez que hayan realizado la investigación, el marco teórico, ¿no es cierto? Vamos a hacer los análisis. Entonces, no solamente se va a quedar hasta donde levantó la compañera la información. Entonces, a partir más bien de este cuadro que usted levantó, vamos a hacer los análisis que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, primero el concepto, ¿no es cierto? Números de índices, entonces son indicadores gubernamentales. Estos indicadores también pueden ser de la sociedad civil, claro, sí, sobre todo en función de instituciones, ¿no es cierto?, que levantan la información. Supongamos que ustedes hacen un levantamiento de información. ¿Cuál es la institución que le respalda para esta investigación? Es el Instituto Japón, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes estén haciendo investigaciones como estudiantes, pues es el instituto, la institución que sí puede, ¿no es cierto?, construir indicadores, pero para construir indicadores se requiere de una investigación. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en todo este tiempo que hemos tenido clases de estadística? Hemos aprendido, bueno, algunos temas de cómo se calculan, ¿no es cierto?, las medias, las modas, las medianas, qué son distribuciones de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Para qué nos ha servido eso? Para luego llegar, ¿no es cierto?, a analizar datos, como lo hemos hecho hasta la última clase, que tiene que ver ya con temas de correlaciones multivariables, correlaciones lineales, ¿no es cierto?, solo de dos variables. ¿Y para qué nos sirve eso? Primero, para, sobre todo, tener adecuados modelos matemáticos, ¿no? Modelos que me ayudan, sobre todo, que me ayudan a comprobar que esas variables o esa información está bien construida. Entonces, una vez que ya tenemos la información bien construida, entonces ya pasamos, sobre todo, a poder conectar con esto que tiene que ver, bueno, con la construcción de números de índices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar, ¿no es cierto?, para nuestros análisis unas ecuaciones que nos van a llevar a entender, bueno, de qué se trata todo esto. Pero vamos a ver, ¿no? Entonces, dentro del tema del cálculo del número de índice se encuentran los precios relativos, ¿no? Entonces, ¿qué son los precios relativos? Los precios relativos no es otra cosa que un índice, ¿no es cierto?, de precios que permite hacer una comparación entre el precio actual por unidad de un artículo y el precio por unidad del mismo artículo en el periodo base, ¿no? Entonces, como ven, o sea, siempre que hablamos de índices, así como ustedes ya lo demostraron en el trabajo que presentó la compañera, ¿no es cierto? Ha hecho una investigación donde para poder levantar los índices de precios, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere sobre todo un periodo base, ¿no es cierto? Quiere decir los precios que yo voy a comparar, ¿no es cierto? Con el periodo base. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, en una tabla que vamos a ver más adelante se presentan los precios del galón de gasolina desde 1990 hasta el 2005, es decir, 15 años, ¿no? 15 datos. Para facilitar la comparación de otros años, se convierte el precio actual del galón a un precio relativo que expresa el precio unitario en cada periodo con el porcentaje del precio unitario en el periodo base. Entonces, no es otra cosa, ¿no?, que lo que he dicho en teoría es lo que está aquí en la ecuación, que dice precio relativo en un periodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí dice 2005.
Entonces, en un periodo tengo que tener cuál es el precio, ¿no es cierto?, del combustible en ese periodo que he designado, y eso lo divido para el precio del combustible en un periodo que estoy haciendo la comparación. En este caso, el problema me dice que mi periodo de año base es 1990 y luego todo esto le multiplico por 100 y calculo mi precio relativo. Entonces, yo les quiero hacer caer en cuenta que en qué se parece a la ecuación que nosotros vimos hace un rato ya del índice de precios al consumidor, en que en el índice de precios al consumidor, por ejemplo, es igual, ¿no es cierto?, el precio relativo, y aquí le multiplica por la cantidad, ¿no es cierto?, del insumo que está haciendo el cálculo, ¿no? Entonces, esa es otra ecuación que se denomina, ¿no es cierto?, índice de precio al consumidor, pero lo que estamos viendo ahorita es el precio relativo. Entonces, lo que vamos a tomar, sobre todo, perdón, es que quiero borrar para no confundirnos las cantidades, pero bueno, ¿solo por qué? Porque estamos viendo en este momento precios relativos. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos entonces de estos datos, entonces como pueden ver tenemos información desde el año de 1990 y tenemos el precio por galón de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 1990, ¿no es cierto? El precio de combustible en Estados Unidos, esto además tiene que ver con datos, ¿no es cierto? No son de Ecuador, sino de Estados Unidos. ¿Cuál es el precio? Aquí está la fuente, ¿no? Dice US Energy Information Administration. Entonces aquí lo que me indica esta institución, ¿no es cierto? ¿Por qué les hago caer en cuenta? Porque son instituciones estatales, ¿no? Las que me proveen esa información, que tienen esa capacidad además de levantar, por ejemplo, información, ¿no? ¿Cómo se llega a establecer este precio en ese año? Sobre todo se llega a sumar, ¿no es cierto? Este precio sobre todo viene a ser como la media, ¿no es cierto?, de todos los precios que se han levantado en varios establecimientos en ese año, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, sacan el promedio, ¿no es cierto?, y se lo anota aquí como el precio de ese año, ¿no? Entonces, esto les comento para que vean que solamente el levantamiento de los precios requiere toda una metodología, ¿no? Y si yo los quiero buscar, entonces, ¿a dónde tengo que acudir? Tengo que acudir a las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, si yo quisiera saber los precios de los productos para ver de dónde salen esos cálculos, el INEC sí, para investigaciones, en este caso sí facilita a los estudiantes información desagregada, pero no la vamos a encontrar en la página web, sino que hay que acudir a las instituciones, ¿no? Entonces, algo que hacemos los investigadores de estadística, sobre todo, tenemos que levantar, ¿no? De eso se trata, además del trabajo, ¿no? De las personas que hacen todo este tema en estadística, es levantar toda la información, tener toda la información, porque además ustedes saben que la información es poder. Entonces, ¿y cómo? O sea, me dicen, bueno, ¿y cómo, profe, eso va a ser poder? Les digo, porque ustedes mismos no sabían qué hacer, ¿no es cierto? Porque no tenían los precios de los productos que de pronto habían designado investigar, ¿no? O sea, pero para poder llegar a los precios hay que especializarse, ¿no es cierto?, en investigación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, saber cómo acudir a la fuente, ¿no es cierto?, y cómo obtener la información adecuada para, bueno, inclusive si yo soy un poco más curioso, ¿no es cierto?, soy estudiante, me interesa el tema de estadística, entonces tengo que acudir a las fuentes, ¿no? Entonces, esa es una clave muy importante. En este caso, acudir al INEC es algo que, bueno, que hacen todos los estudiantes todo el tiempo, porque no hay información en el INEC que les entregan, tienen una biblioteca, ¿no? Usted le dice, bueno, yo quiero saber los precios de los productos en estos años, entonces le entregan unos libros, unos folletos grandes, y usted puede consultar e ir sacando, ¿no es cierto?, los datos. Entonces, ¿por qué estoy hablando así? Porque sobre todo quiero recalcarles que es importante para la investigación hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, ir a las fuentes, sobre todo hasta lograr encontrar mi cometido. Y cuando ya tengo los precios, entonces ahí sí puedo hablar, ¿no es cierto?, como por ejemplo, aquí en este ejemplo del combustible, ¿no es cierto?, aquí tengo 15 datos, datos sobre todo de precios de combustible en cada año. Entonces aquí lo que interesa saber es cuál ha sido la variación de esos precios, porque voy a calcular cuál es el precio relativo, ¿no? Entonces aquí vamos al ejemplo. Dice el precio relativo de 1995 es 85.4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se llega a eso? Entonces simplemente aplico mi ecuación
de precio relativo, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, vamos a ver si le puedo hacer con otros colores. Ok, entonces, vamos a poner el azul. Ok, entonces vamos a poner que mi precio, ¿no es cierto? Relativo, me decía que es igual a mi precio por el periodo, en este caso 1995, dividido para mi precio del año base 1990 y esto por 100. ¿Esto acá es igual? Entonces tengo que mi precio relativo es igual a... ¿Cuál es mi precio? Mi precio en 1995 me dice que es igual a 1,11 dividido. Mi precio en 1990 es 1,30, ¿no es cierto? Por 100. ¿Esto acá es igual? Si alguien hace la operación. Bueno, entonces, si hacemos la división, ¿no es cierto? 1,11 dividido para 1,30, A ¿no es cierto? 85.38 sale. Multiplicado por 100. 85,38, que si la aproximo al inmediato superior es 85,4, ¿no es cierto? Que es este mismo dato que tenemos acá. Entonces, lo que yo, como ya ustedes pueden ver, estoy en este momento interpretando, ¿no? Ya los datos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber sobre todo qué significa este 85,4, ¿no? Entonces me dice que en el año 1995 la gasolina dice que costaba 14,6% menos, ¿no es cierto?, que en el año base. Entonces, ¿cómo yo logro determinar eso? Entonces yo le resto, ¿no es cierto?, 100 menos 85,4, esto me va a dar igual justo a 14,6, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le falta para llegar a 100, ¿no? Entonces, esto yo ahorita lo que estoy ya es interpretando, sobre todo mis datos del índice de precios, sobre todo cómo han variado, ¿no es cierto? Los precios. Entonces, no solo con tener los datos y la tabla, sino que yo tengo, por ejemplo, a través de precios, de la ecuación de precios relativos, yo encuentro un dato, entonces, que me dice 85,38, pero bueno, ¿qué significa eso? Entonces, eso indica, ¿no es cierto? Este 85,38 significa que actualmente, ¿no es cierto? O más bien dicho, en la fecha del año 1995, el combustible cuesta 14,6% menos de lo que costaba en el año base en 1990, ¿no? Eso significa esta información, es decir, que aparte de aplicar sobre todo la ecuación de precios relativos, yo tengo que restarle, ¿no es cierto?, 100 menos, o lo que me falta, ¿no es cierto?, para llegar a 100. Entonces, sobre todo para poder interpretar, ¿no?, que eso significa que en 1995 el combustible cuesta 14% menos que en el año 1990. Entonces, ahora vamos a ver ¿qué pasa? Dice en el año 2002, ¿no? Entonces, ya le borré, pero bueno, lo podemos hacer otra vez. Entonces me dice en el año 2002, entonces aquí teníamos, ¿no es cierto?, que mi precio relativo es igual al precio en este caso sería 2002 dividido para mi precio del año base, 1990 por 100, ¿no? Entonces aquí yo le reemplazo, digo, en el 2002 es 1
ver, otra vez voy a poner la lámina que se me desconectó. Ok. A ver, entonces estaba explicando el problema, un nuevo problema, ¿no es cierto? Que me decía que mi año base ahora es 2002. Entonces, yo al calcular si perdón, que mi año del periodo que voy a ver, sobre todo, qué es lo que ha pasado con los precios, ¿no es cierto? Con respecto a 1990. Entonces, tomo los datos del año 2002, que es 1.34 dividido para el precio del año base, que es 1.30%. Esto me va a dar igual a, creo que es 103. ¿No? Lo que tenemos de aquí, ¿no? 103,1. Entonces, ahora, ¿qué significa ese 103,1? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Este 103,1 le restamos 100. Es decir, para ver con cuánto nos hemos pasado, y esto es igual a 3,1, ¿no? Entonces, ¿qué significa este 3,1%? Este significa que hubo un incremento, ¿no es cierto?, del precio del 3,1% con respecto al año base, ¿no es cierto? Es decir, en el 2022, vamos a borrar esto, ¿no es cierto?, para no confundirnos. Entonces, lo que me dice es que en el 2002, perdón, ha subido 3,1%, ¿no es cierto?, el precio en comparación con el año base, que es 1,30, ¿no? Entonces, eso significa, entonces, me dice que los precios relativos como los de la gasolina normal son muy útiles para entender e interpretar los cambios en las condiciones comerciales y económicas a través del tiempo. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo varían sobre todo los precios, ¿no? Debido a que en el 95 vimos que en cambio costaba mucho menos con respecto al año base, y en cambio en el 2002 vemos que los precios en cambio están por encima, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que justamente hasta el año 1999, parece que los precios, ¿no es cierto?, eran más bajos, porque si yo me pongo a ver, ¿no es cierto?, así a simple vista, veo que mi precio, sobre todo del año base, es 1.30, y veo que todos los precios durante todo este periodo hasta el 99, es decir, por 9 años, los precios se han mantenido por debajo o no han escalado, ¿no es cierto?, en comparación al año base. Mientras que a partir del año 2000, ¿no es cierto?, lo que vemos es que los precios empiezan a incrementarse, ¿no es cierto?, por encima del valor que tenemos en 1990. A ver, ¿y qué pasa en el 2005? A ver, hagamos ahora del año 2005. Entonces yo voy a reemplazar aquí, entonces no es 2, sino 2005. Entonces aquí le pongo en el 2005, me dice que es 2.27 dividido para 1.30, ¿no es cierto?, por 100. ¿Y esto a qué me da igual? Esto me da igual a 174, con 61, que esto quiere decir, ¿no es cierto?, que es de 74.61% de incremento, o sea, del precio, ¿no es cierto? En el 2005 vemos que el precio se ha incrementado en comparación al año base, que es 1990, en 74.61%, ¿no es cierto? El precio sobre todo de combustibles, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver, visualizar, es que posiblemente justo en el año 2000 en Estados Unidos haya habido algún cambio, ¿no es cierto?, de política en los precios. Tal vez hubo algún proceso inflacionario, ¿no es cierto?, que en el año 2000 llevó a disparar el tema de los precios del combustible. Puede haber sido incluso el mismo efecto de las Torres Gemelas, ¿no?, que ocasionó sobre todo un fenómeno económico también a nivel global, ¿no?, con relación al tema de la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, y además en los temas económicos también, ¿no?, sobre todo en la parte de que el petróleo también subió de precio, ¿no? Entonces hay
unas explicaciones que nosotros podemos ver sobre todo en estas comparaciones. Es decir, no puedo solamente analizar el índice de precios o el precio, ¿no es cierto? Si no aplico mis ecuaciones para encontrar mi precio relativo, porque yo lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, en la teoría es que el número de índice no es otra cosa que la comparación, sobre todo es el cálculo de cuánto varía, sobre todo los precios, de cuánto varía, en este caso, ¿no es cierto?, los precios con respecto al año base que se determina económicamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora vamos a ver el índice de precios agregados y esto ya se parece mucho más a lo que a lo que hemos visto, sobre todo en el tema del INEG. Inge, disculpe que la interrumpa. Entonces nosotros tenemos que acudir directamente al INEC para ver los precios. Bueno, en este punto ya no van a poder, ya no tienen tiempo. ¿Cómo le podemos Lo hacer que vamos a ahí? hacer es el análisis. Ya, justamente ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, antes vimos el precio relativo y ahora vamos a ver el precio. Bueno, vamos a ver estos índices, ¿no? Cómo se hace el análisis ya de estos índices cuando tenemos índices de precios. Entonces, bueno, aquí vemos que el índice de los precios agregados dice que un índice de precios agregados tiene como propósito medir la variación combinada de un grupo de artículos. Entonces, vamos a ver, dice, considere un índice de precios agregados de un grupo de artículos catalogados como gastos por el uso de un automóvil. Entonces, vamos a mirar aquí en el ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos, cuando estamos hablando ya de precios agregados, ¿no es cierto? Aquí algo muy importante que tiene que ver es que no solamente miramos los precios durante un periodo determinado, bueno, aquí vemos los precios, ¿no es cierto?, de un galón de gasolina. Veíamos en el año 2005, vemos también cuánto costaba el cuarto de galón de aceite, los neumáticos y el seguro. ¿Por qué? Porque aquí información también tenemos la información de cuál ha sido sobre todo las cantidades, ¿no? Por ejemplo, que se han adquirido de cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, aquí cuando vemos sobre todo sobre el índice, perdón, sobre las cantidades, entonces vemos que aquí dice con base en 15,000 millas por año, la vida de uso de un neumático, bueno, es de 30,000 millas. Entonces aquí lo que vemos son los costos, ¿no es cierto?, las cantidades y además vemos sobre todo cuando se refiere a neumáticos, cuánto es el tiempo de vida útil de estos productos. Entonces aquí vemos que en el caso de la gasolina, vemos además que ha habido sobre todo una cantidad de 1,000, ¿no es cierto?, que es el consumo de este producto. Entonces, ¿qué más vemos? Aquí dice, considera un ejemplo, un índice de precios agregados de un grupo de artículos catalogados. Dice, por ejemplificar los artículos comprendidos en este grupo se limitarán a gasolina, aceite, neumáticos y gastos de seguro. En la tabla se presentan los datos para que este índice de gastos correspondiente a los años 90 y 2005 con 1990 como periodo base, un índice de precios agregados para estos 4 componentes proporcionará una medida de la variación en el periodo 90 a 2005. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Primero, se hace el cálculo, ¿no es cierto?, de los índices de precios. Esto es muy parecido a lo que nosotros acabamos de ver en el trabajo que hizo la compañera, ¿no es cierto?, para ver cómo, bueno, se calcula el índice de precios del consumidor.
Ok, voy nuevamente con la explicación que estaba haciendo del índice de precios agregado. Entonces, en el índice de los precios agregados, lo que nos dice en concreto, a ver, un segundito. Bueno, entonces, lo que estaba comentando en concreto era con relación a un ejemplo, ¿no es cierto? Donde tenemos los precios, sobre todo de cada uno de estos artículos, ¿no? Galón de gasolina, cuarto de galón de aceite, y que lo que nos dice es que para calcular este índice de precios por cada producto, cuando tenemos un grupo de productos, dice que hay que calcular por cada producto, ¿no? Entonces aquí, sobre todo se refiere en este ejemplo, ¿no es cierto?, al uso de un automóvil que además recorre 15,000 millas anuales, ¿no? Entonces todos estos datos, ¿no es cierto?, corresponden, o estos datos ponderados con respecto a las cantidades, corresponden justamente a estas 15,000 millas recorridas por el automóvil. Entonces dicen 15,000 millas recorridas por el automóvil, se han consumido 1,000 galones de gasolina, 15 cuartos de galón de aceite, 2 pares de neumáticos, ¿no es cierto? Y bueno, y se ha obtenido un seguro, ¿no? Entonces, además me dice que la vida de los neumáticos es de 30,000 millas, ¿no? Sin embargo, bueno, se han adquirido 2 pares de, dos neumáticos. Entonces, bueno, tenemos también los ponderadores de las cantidades mostradas, indican el uso esperado de estas condiciones. Bueno, entonces aquí tenemos CA, QI, ¿no es cierto? La cantidad usada del artículo, el índice del precio ponderado del periodo T, es IT, y luego tenemos la sumatoria, ¿no es cierto?, de los precios, ¿cómo se diría?, de los precios con año base, perdón, los precios de un periodo específico dividido para los precios con respecto al año base y por la cantidad, ¿no es cierto?, de cada uno de los artículos. Entonces aquí tenemos, lo que tenemos, ¿no es cierto?, para el cálculo de este índice es la multiplicación, ¿no es cierto?, de cada artículo. En este caso es del combustible, ¿no es cierto?, por el precio del combustible del año 2005, ¿no es cierto? Aquí tenemos también las llantas, tenemos, perdón, estos son los cuartos de aceite, luego tenemos las llantas y luego tenemos el seguro, ¿no? Entonces, y eso lo dividimos para el precio, ¿no es cierto?, de cada uno de estos artículos. En este caso es del combustible, pero con referencia a 1990. Tenemos, ¿cómo se llaman? Los cuartos de aceite, los precios con respecto a 1990. También tenemos, ¿cómo se llaman? Las llantas, ¿no es cierto?, con los precios de 1990, y tenemos los seguros con los precios de 1990. Entonces, al hacer estas sumas y división y multiplicaciones y divisiones, finalmente encontramos, ¿no es cierto?, que nuestro número índice o nuestro índice, sobre todo de precios agregados, es de 149. ¿Y eso qué significa ese 149? Sobre todo, bueno, si restamos 100, ¿no es cierto?,
perdón, 149 menos 100. Esto me va a dar igual a 49%, ¿no es cierto? De que han subido. Esto significa que han subido los precios, sobre todo de cada uno de estos productos en un 49%. No se puede identificar, sobre todo cuando estoy haciendo la interpretación de estos productos con respecto a los precios. Bueno, luego vamos a ver, dice algunos índices de precios importantes. Tenemos el índice, bueno, para calcular los índices de precios de artículos, de grupos de artículos, ahora se verán algunos índices de precios que son indicadores importantes en la situación comercial y económica. Entonces, vamos a ver el índice de precios del consumidor. Ya lo habíamos visto. Bueno, esta información es obtenida del INEC, de la página del INEC, al igual como la obtuvo la compañera, ¿no es cierto?, que describía sobre todo el índice de precios del consumidor. Aquí está un poco del concepto, ¿no?, que dice que esto, que es el índice de precios del consumidor, no es otra cosa con un indicador mensual, nacional, y además para 9 ciudades que mide los cambios en el tiempo, ¿no es cierto?, de nivel general de los precios correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso alto, medio y bajo residentes en el área urbana del país. Entonces, aquí lo que indica sobre todo es cómo han construido este índice de precios al consumidor. Entonces dice que mensualmente, ¿no es cierto?, el INEC levanta aproximadamente 25.350 tomas de precios para los artículos que conforman 359 productos de la canasta de bienes y servicios del índice de precios al consumidor. Entonces, no es otra cosa, ¿no es cierto?, que el índice de precios en este momento es una descripción muy general de la, ¿cómo se diría?, de la metodología para poder encontrar los precios. Entonces, para encontrar, por ejemplo, esos precios que nosotros, para encontrar primero los precios, entonces el INEC levanta mensualmente 25.350 tomas de precios para los artículos que conforman 359 productos. Entonces, por eso es importante que esta información, sobre todo que tiene el INEC de los precios, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una muestra, ¿no?, muy, muy relevante. Son tomas. Estamos hablando de 25.350 tomas mensuales a nivel nacional, ¿no? Eso significa que estos 25.350 representan establecimientos, son negocios locales donde se venden productos distintos, ¿no es cierto? Y son comestibles, combustibles. Nosotros ya vimos la tabla o el resultado del índice de precios, entonces es así como se levanta la información. Entonces por eso yo les decía que sería importante, ¿no es cierto?, de acuerdo al análisis que vayamos a hacer en nuestro proyecto, sería importante sobre todo la investigación que hagamos. Entonces, si de pronto, ¿no es cierto?, yo hice un análisis, o más bien dicho, una investigación a tal punto que tengo hasta los precios. Entonces, los precios, qué sé yo, anuales, ¿no es cierto?, mensuales, por un año. Entonces, ya con esos precios yo puedo calcular los índices de precios. Pero lo que vamos a hacer en el proyecto, sobre todo en lo que se refiere a estos índices de precio que hemos estudiado, es, vamos a interpretar las tablas que nosotros hemos levantado. Entonces, está bien la parte del marco teórico. Está bien que se hayan observado las normas APA, que tiene que ver sobre todo con que vamos a citar a los autores y todo eso. Entonces tenemos en nuestro documento, voy a revisar un poco. Bueno, primero termino esto, que me quiero ir hasta esta parte de acá, ¿no? Entonces teníamos el índice de precios al consumidor y asimismo tenemos el índice de precios al productor, ¿no? Entonces, ¿esto qué es el índice de precios al productor? No es otra cosa que que vamos a medir, ¿no es cierto?, la evolución mensual de los precios, de los precios productor de los bienes ofrecidos para el mercado interno en su primer eslabón de comercialización. Entonces, ¿qué significa? Vamos a entender esto bien, ¿no? Entonces, no es otra cosa que el precio del producto. Lo otro que estamos viendo, el índice de precios al consumidor, es lo que ya se encuentra en el mercado, ¿no? Cuando hablamos de índice de precios al productor, estamos hablando sobre todo de ya bienes, ¿no es cierto?, bienes o productos, sobre todo que se ofertan en el primer eslabón de la comercialización, ¿no? Entonces, muchas veces, supongamos, si estamos hablando de materias primas, ¿no?, por ejemplo, el arroz aún no procesado, ¿no es cierto?, o el arroz que se lo vende en bruto, o el cacao, ¿no es cierto?, que se lo vende en baba. Entonces, eso significa sobre todo el primer eslabón, porque ya
un eslabón donde ya el producto está terminado, por ejemplo, del cacao, y es el chocolate, ¿no? Entonces, aquí es el precio, los precios al productor, cuando el productor va a comprar bienes y servicios, ¿no es cierto? Sobre todo estamos hablando de bienes producidos y vendidos por empresas en el territorio nacional, en los diferentes sectores de la producción, ¿no? Entonces, estos bienes son para la producción. Entonces, ¿quiénes compran estos bienes? Son empresas, ¿no es cierto?, que compran a empresas, son empresas de la agricultura que compran insumos, son empresas o son de la industria manufacturera, ¿no? ¿Cuál es la industria manufacturera? Estamos hablando de varias industrias que producen bueno, un sinnúmero de productos a nivel nacional. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá, allá, bueno, tenemos, por último, tenemos los promedios Dow Jones, que también es un índice de precios. Entonces, ¿qué es el Dow Jones? Es un índice, ¿no es cierto?, que sirve como indicadores de las tendencias de los precios y de los movimientos de las acciones ordinarias, ¿no? Entonces, esto, sobre todo cuando hablamos de Dow Jones, este indicador es más para los países desarrollados como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mide sobre todo los precios, pero de las acciones, ¿no? De las acciones. Cuando hablamos, o sea, hay que ir diferenciando los índices, ¿no? Por ejemplo, el índice de precios al consumidor son precios de productos y servicios o bienes, ¿no es cierto?, que yo voy a adquirir para el consumo, es lo que encontramos en el mercado, ¿no? Cuando hablamos de precios, de índice de precios al productor, entonces son productos, insumos, bienes que las empresas encuentran en el mercado para producir. Y cuando hablamos de índices del Dow Jones, entonces estamos hablando sobre todo de índices que son para mirar los precios de las acciones de las empresas. Entonces, cuando hablamos de acciones, por ejemplo, son papeles que representan un porcentaje, ¿no es cierto?, de cuánto cuesta esa empresa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una empresa de helados y tengo 100 acciones y digo, bueno, voy a vender unas 30 accioncitas para tener plata para poder capitalizar para la empresa, ¿no? Entonces yo vendo esas acciones en el mercado y de pronto el precio de esas acciones en el mercado, supongamos que yo las estoy vendiendo a bueno, $10,000 cada acción, ¿ya? O cada porcentaje de esa acción. Entonces, yo digo, bueno, si compro si vendo el 30% de mis acciones, entonces significa que yo me quedo con el 70%, voy a tener todavía la presidencia o mucha incidencia en la empresa, pero ya voy a tener un socio, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser su socio? Quien le compre esas acciones, esas 30 acciones, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, al comprar esas acciones usted pudo recapitalizar, tener dinero líquido para poder seguir operando, trabajando con la empresa, ¿no? Pero de alguna manera ya ha cedido un porcentaje. Entonces, cuando estamos hablando de precios, ¿no es cierto?, de acciones de empresas que se venden al menudeo en Estados Unidos, sobre todo en la bolsa de valores, entonces ahí se miran los índices, ¿no es cierto?, de precios para que los tomadores de decisiones, sobre todo quienes compran las acciones, los inversores, ¿no?, que se llaman allá, puedan tomar decisiones o comprar las acciones o mirar, ¿no es cierto?, cuánto ha subido con respecto al periodo base, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si es que en ese mercado de acciones se puede observar que las acciones están bajando de precio, ¿no es cierto? Se observa de una, porque usted puede hacer comparaciones y mira que el indicador del Dow Jones le indica que están bajando de precio las acciones. Entonces, en ese rato suelen haber, ¿no es cierto?, en ese mercado, pues compradores que quieren acaparar gran cantidad de acciones, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué más me dice del Dow Jones? Dice que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, son los precios de las acciones, está basado en los precios de las acciones ordinarias de 30 empresas grandes, que es la suma de los precios de estas acciones ordinarias dividida entre un número que se corrige de tiempo en tiempo para ajustarlo a las incisiones de las acciones o opciones de la empresa. Claro, o sea, sobre todo cuando hay rupturas, ¿no es cierto?, separaciones de empresas o cuando hay fusiones de empresas, ¿no es cierto?, de estas, sobre todo estamos hablando de empresas grandes, norteamericanas, transnacionales, ¿no?, que están en varias partes del mundo, pero sus acciones se mueven mucho en la bolsa de valores, ¿no? ¿Qué más dice? A diferencia de los índices de precios estudiados, este índice no se expresa como un porcentaje de los precios del año base. Bueno, esto sobre todo para que tengan como referencia
¿no es cierto?, de cuáles serían como los principales indicadores, inclusive indicadores como este del Dow Jones. Bueno, aquí tenemos estas zonas de empresas que están registradas por el Dow Jones. Bueno, aquí además tenemos una referencia del año 2006, ¿no es cierto? Jones es una, ¿cómo se diría? Es una empresa, ¿no es cierto?, que se encarga justamente de ir actualizando este índice Dow Jones. Y bueno, aquí vemos de empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la ExxonMobil, ¿no?, que es una empresa petrolera. Aquí tenemos una que ustedes la deben conocer, que es la McDonald's. ¿Cuál más tenemos? Microsoft, ¿no? Pfizer, ¿no?, por las vacunas del COVID. Tenemos IBM, General Motors, Hewlett Packard, ¿no? Bueno, todas estas son industrias que en ese tiempo estaban despuntando, ¿no? AT&T, American Express, Caterpillar, ¿no es cierto?, Citigroup, Coca-Cola, Disney, ¿no? Son empresas muy grandes. Tenemos también el Walmart, ¿no? Bueno, Johnson y Johnson, bueno, en fin, estaba tratando de leer la mayor parte de las empresas, ¿no es cierto?, que sobre todo por la dimensión, ¿no?, que se encuentran en la bolsa de valores. No sé si ustedes vieron esta película de DiCaprio, que es del Lobo de Wall Street. Justamente él habla de unas empresas, ¿no es cierto?, que se ofertaban en la bolsa de valores del mundo, pero sobre todo eran empresas pequeñas, no grandes como este, sino pequeñas que estaban surgiendo en una crisis económica en Estados Unidos y se empezaron a vender, ¿no es cierto?, en la bolsa de valores en los años 30, me estoy refiriendo del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX, en 1930, que hubo una crisis económica muy importante en Estados Unidos. Entonces allí empezaban a surgir otras fórmulas alternativas de comercio, ¿no es cierto?, como eran que se empezaron a ofertar al menudo, ¿no es cierto?, acciones de empresas pequeñas, ¿no? Y eso fue un boom en esa época. De cómo mientras caían las grandes empresas, ¿no es cierto?, en la bolsa de valores, habían otras que se empezaban a refuncionalizar y empezaban a actuar de una manera bien y adecuada, ¿no? Entonces, ahora, me voy a ir un rato a mirar la información que les he compartido en la anterior clase. Entonces, quiero ver el documento, sobre todo para ver, bueno, y darles una indicación para ver, bueno, y qué vamos a hacer con el proyecto, porque, bueno, muchos de ustedes han de haber llegado hasta donde llegó la compañera que nos mostró el trabajo que, bueno, tenía. Creo que usted tiene. Entonces, vamos a ver qué nos dice la información de índices de precios que tenemos aquí. Bueno, entonces aquí tenemos la información, ¿no es cierto?, de los índices de precios. De lo que pude ver, la compañera, bueno, eligió, entiendo que eligió unos precios del 2022, perdón, del 2023, de enero a agosto. Entonces son como, tenemos aquí como 8 datos. Y lo que podemos ver, lo que podemos hacer el análisis, bueno, sí, es que nosotros aquí no vamos a construir el índice de precios, porque el índice de precios ya está construido. Y lo que podemos hacer es los análisis, ¿no? O sea, sobre todo a partir de la teoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
aquí, a ver, me voy a ir con el arroz, ¿no? El arroz, tengo aquí los precios del arroz del año 2003 a nivel nacional, además. Bueno, vamos a ver datos en Quito, ¿no? Vamos a aterrizar más bien en Quito. A ver, entonces aquí tenemos el Quito. Bueno, aquí dice pollo. Vamos con el pollo. A ver, entonces aquí tenemos el pollo en la ciudad de Quito y tenemos el índice de precios. Vamos a ver si tengo... No, qué curioso, no me sale. Entonces estamos viendo el pollo entero, ¿no es cierto? Teníamos aquí de enero. Más bien vámonos con algo que me interesaría ver. Voy a ver si aquí la encuentro. La leche. Harinas, arroz, alimentos, en general. Pollo, leche. Leche, queso y huevos. Leche líquida, vegetal, pasteurizada. Leche líquida conservada. Ya. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el precio de la leche conservada. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué será? Vamos con la leche líquida pasteurizada, ya que esta creo que es del consumo general. Entonces, bueno, aquí vemos en los precios de enero del 2023, ¿no? Vamos a hacer el análisis de enero del 2023 a agosto del 2023. Entonces, lo que podemos ver es que primero los precios, primeramente que estos precios, ¿no es cierto? Vemos en enero del 2000, bueno, vamos a ver cómo va, ¿no es cierto? Esta cuestión. Desde enero del 2022, lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es que en comparación con el año base hay que ver cuál es el año base, que no estoy seguro si es 2005 o 2000, el año base, ¿no es cierto?, con el que se comparan estos precios. Entonces vemos, por ejemplo, en enero del 2002, vemos que el índice de precios ha tenido un incremento del 2.18%. En febrero del 2022 se ha mantenido, ¿no es cierto?, el incremento del 2.18% con respecto al año base. En marzo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estoy comparando aquí? Son los precios de estos meses con respecto al año base. Por eso me sale un incremento acá, por ejemplo, en marzo del 2022 de 2.96, ¿no es cierto? Porque yo aquí le resto menos 100, entonces me queda 2.96. En cambio, en abril del 2022 yo tengo que más bien se ha disminuido el precio en, creo que en 0.51, ¿no es cierto? Por ciento. Luego vemos un aumento nuevamente en mayo del 2022 del 9.19%. Perdón, un segundo, por favor. Ok, luego vemos en julio un incremento del 18%. Entonces vamos viendo cómo la leche, ¿no es cierto?, empieza a subir desde julio del 2022, agosto 2022, ¿no es cierto?, sube al 20%, 20.63. Vemos que se mantiene, ¿no es cierto?, la subida en agosto, en octubre, ¿no es cierto?, del 20%, se mantiene en noviembre. En diciembre, ¿no es cierto?, ya sube al 21%.
Enero del 2023 se ha incrementado, ¿no es cierto?, al 23%. O sea, vamos viendo que hay fenómenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 2022, algo pasó en junio del 2022, ¿no es cierto?, que hizo que se incrementen los precios de la leche. Pasterizada, ¿cuál creen ustedes que fue el fenómeno que pasó en el 2022? En junio del 2022 que ocasionó esto. ¿Se acuerdan que hubo un paro, ¿no es cierto? Un paro bien fuerte el otro año. Entonces, este paro provocó que los precios subieran, pero aquí lo que se puede observar es que los precios después no se vuelven a estabilizar, no es que bajan, ¿no? Sino que siguen en incremento, ¿no es cierto? Ya estamos en el año 2023 y vemos cómo se incrementa en febrero al 23%, perdón, enero al 23%, en febrero al 24%, en marzo igual sigue, ¿no es cierto? En incremento al 22%, en abril al 22%, en mayo al 22%, en junio, ¿no es cierto?, se sigue manteniendo al 22%, julio, si ven, empieza nuevamente como a escalar, 24%, y estamos en agosto al 22,82%, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no es cierto?, que viene arrastrándose de incremento del precio desde el 2022, o sea, no es que se ha logrado estabilizar en, ¿cómo se llama? En estos periodos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, sobre todo lo que estamos viendo aquí son incrementos de los precios, ¿ya? Ahora, ustedes me dicen que han hecho los cálculos de la inflación, vamos a ver. Ok. Ya, entonces, para calcular la inflación, me voy nuevamente al cuadro que tenía en Excel. Entonces, estoy aquí, ¿no? Entonces, para calcular la inflación, ¿qué es lo que yo requiero? Lo que yo requiero sobre todo es el índice de precios al año base. Entonces, ¿cuál es el año base con el cual yo he calculado esto o he sacado esta información? Entonces, me voy a ir, ¿no es cierto?, al INEG. INEG, año base, índice de precios consumidor, año 2023. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Parece que el año base es del año 2014, de lo que nos dice esta metodología. Dice presentación, metodología base, año 2014, ¿no? Entonces, vemos que el año base es 2014, entonces yo, por ejemplo, voy a calcular la inflación. Entonces, para calcular la inflación, y voy a, además de analizar, ya vieron lo que hice, ¿no es cierto? Primero, lo que hice fue un análisis de qué es lo que pasa con la variación de los precios a través del análisis, sobre todo del índice de precios al consumidor. Ahora me voy a ir, al 2014, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la leche pasteurizada. Entonces, aquí me dice que mi año base del índice de precios es del año 2014. Entonces me voy a ir al año 2014.
Ujú. Bueno, primero que nada, lo que estamos viendo aquí es una metodología, ¿no? De cómo se cambió el año base, ¿no es cierto? Del INEC y para qué se hacen los cambios de años base, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el año anterior, el primer año base que se tenía como referencia era el año 2004 y entonces lo que se ha aplicado es una medida deflacionaria, ¿no es cierto? Es decir, para cuando yo cambio el año base del 2004 al 2014, de 10 años después, entonces ya mi estructura, sobre todo, va a tener otro año base de cálculo, ¿no? Que ya no es sobre todo para que la inflación, no se calcule una inflación muy elevada, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo que estoy buscando es si tengo precios del año 2014, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo eh, los productos. Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Esto sobre todo es el número de productos que se ha calculado, sobre todo el año base. Ponderaciones de gasto. Estoy viendo si, sobre todo si logro encontrar la información que requiero para hacer el cálculo de la inflación, ¿no? Porque como ustedes están calculando la inflación, entonces lo que ustedes requieren es el año base, ¿no? El año base en este caso es 2014. Índice de precios, índice de precios al consumidor, año. ¿Será que encuentro aquí? Aquí tengo mi serie histórica. Vamos a ver si aquí tengo mis años base. Ese índice de precios del consumidor, comparación del cálculo. Ajá. ¿Cómo proceder al cálculo de las agregaciones de índices? Alimentos y bebidas. Ya, tenemos el índice de precios del año 2014. Y bueno, voy a ver si
Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo de la leche pasteurizada y tengo que mi índice de precios en el año 2014 era 157,57. ¿Ok? Entonces la inflación es igual, ¿no es cierto?, al índice de precios del consumidor 2023 menos índice de precios del consumidor 2014 dividido para el índice de precios al consumidor 2023 y esto por 100. Entonces me da igual a 123,47 menos 157,57 dividido para 123,47. Esto me da igual a ver, esto me daría, ¿no es cierto?, como más o menos, a ver, otra vez.
47 menos. ¿Es cierto? Si esto lo multiplico por 100, más o menos me daría como que en este caso, ¿no es cierto? Si comparamos con inflación, perdón, con el índice de precios del consumidor, que en ese año era 157.57, ¿no? En el año 2014. Y lo que pasó, como vimos, ¿no es cierto? Es que el año base, en este caso, en este año, vamos a ver qué pasa si tengo 123.47 menos 100 igual para 123.47 por 100. Ya. Entonces, me diera como que la impresión, ¿no es cierto?, que si este es mi año base, que tenía una inflación del 157.57%, y lo comparo con el año 2023, que tiene un índice de precios al consumidor de 123.47, entonces diera la impresión como que en lugar de subir los precios, ¿no es cierto?, es como que subieran, ¿cómo se diría? Como que se hubieran reducido en un 27.61%, pero ¿qué es lo que pasa? Que como les había comentado, ¿no? Que para el tema del índice del cálculo del índice de precios, el Banco Central en el año 2014 pues hizo un cambio de año base. Entonces, ¿qué significa? Que en este año 2014 vuelve a hacerse cero, es decir, vuelve a tener un precio, ¿no es cierto?, de 100 en este caso, ¿no es cierto? Y lo que se hace es la siguiente, se aplica la misma ecuación, pero se hace de la siguiente, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría 123.47 menos 100 dividido para 123.47, ¿no es cierto? Y esto me daría a que aquí tengo, y esto lo multiplico por 100, y aquí tendría una inflación del 19%, ¿no? Si es que yo cojo y hago esta comparación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo hago? O sea, le pongo a mi año base, ¿no es cierto? En este caso, que es en enero del 2014. No le puedo utilizar porque me estaría dando como una comparación, como que en realidad lo que hubiera pasado es que los precios se hubieran reducido cuando ya en el año 2014 tenía un 57. ¿Qué significa ese 157.57? Que en el año 2014, en comparación con el año 2004, ¿no es cierto? Ya tenía un incremento del precio de la leche del 57,57%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto? Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a elegir un producto, ¿no es cierto? Vamos a elegir los índices de precios que son los que tenemos acá, ¿no? Vamos a elegir el índice de precios de un producto. No podemos calcular los índices de precios porque no tenemos los precios, ¿no? Entonces, uno y lo otro es que no podríamos, ¿cómo se diría? Que no podríamos en realidad hacer de otra manera o sea, poder encontrar los precios, ¿no? Por tanto, no podríamos calcular el índice de precios del consumidor, pero lo que sí podemos es interpretar, ¿no? Así como hizo la compañera, de pronto elegimos un periodo, ¿no es cierto? Elegimos un periodo, así como elegimos un periodo de tiempo, podemos elegir eh, podemos elegir el producto que nosotros vamos a hacer el análisis. Una vez que tengamos el producto y los índices de precio al consumidor, ¿no es cierto?, del INEC, cogemos y hacemos la interpretación, ¿no? O sea, ¿qué significa? O sea, significa, por ejemplo, aquí en el arroz, significa que, supongamos, ¿no?, en el año, podemos hacer solo del 2023, y cogemos los datos y interpretamos, ¿no? O sea, aquí, ¿qué quiere decir con el tema del arroz? Que ha subido, ¿no es cierto?, por ejemplo, en enero del 2023 ha subido en 9.10%, ¿no? El precio del arroz. Y vamos por ejemplo, aquí vemos en
julio del 2023, que hay un incremento bastante del 36.3%, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al año base que es 2014, ¿no? Que hace esa comparación. Entonces, para saber cuál es la inflación de esto, entonces aplica la fórmula que dice que es el índice de precios. En este caso, yo le cogería, por ejemplo, de julio del 2023 con el índice de precios, ¿no es cierto?, del 2014, que sería 100. Entonces le resto, ¿no? Este menos 100 le divido para este mismo índice de precios, le multiplico por 100 y voy a encontrar sobre todo cuál ha sido la inflación. Y una vez que encuentre la inflación, entonces yo puedo interpretar, ¿no? Entonces, significa, por un lado, los precios de estos productos se han incrementado, ¿no? En este caso podemos ver, por ejemplo, de junio a julio, ¿no es cierto?, que estaba en el 12%, sube al 36%, de ahí se mantiene en agosto y parece que la subida del precio se mantiene, ¿no? Hasta los últimos meses, ¿no? O ustedes pueden coger un periodo del año 2002. La idea es que elijan un periodo, ¿no es cierto?, realicen el análisis, no solamente se queden en el tema de la parte teórica de cómo se llama, de coger el marco teórico, el marco conceptual, sino que también es muy importante que ustedes también puedan elegir sobre todo, más bien puedan hacer la interpretación de qué significa eso y luego hacer el cálculo de la inflación. Entonces, yo ya les indiqué cómo se calcula la inflación, sobre todo tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que estos índices de precios son con referencia en el año 2014. Entonces, ya vimos que no podemos coger los precios, el índice de precios del consumidor del año 2014, porque si hacemos una comparación, en realidad es como que no hubieran subido los precios, ¿no? Pero realmente sí, porque ahí le ponemos como año cero, ¿no es cierto?, y vamos viendo qué pasa con la variación de los precios. El año cero significa que en todo ese año, ¿no es cierto?, va a ser igual a 100 en el índice de precios de la consumidor en el 2014, y nosotros lo único que hacemos son los cálculos para ver, bueno, cuál ha sido la inflación mensual, ¿no? Y con eso yo creo que terminamos el proyecto. A la final ustedes hacen sus propias conclusiones, es decir, ustedes ponen, bueno, ¿cuáles son las conclusiones que tienen de esto? Ustedes pueden ahí utilizar incluso todos los conocimientos que hayan adquirido de estadística, de las interpretaciones, ¿no es cierto? Y finalmente hacen unas recomendaciones. Entonces, para aclarar, ¿no es cierto?, este trabajo tenía los siguientes parámetros. Entonces me voy a ubicar en la hoja para que todos tengamos claro, ¿no es cierto? Y no haya inconvenientes de interpretación. Entonces, ya. Entonces aquí tenemos nuestro trabajo. Bueno, el proyecto es un documento, ¿no es cierto?, sobre la materia de estadística, debe desarrollar un tema. Entonces, bueno, lo que yo les había dicho es que hagamos sobre el índice de precios, ¿no es cierto?, que escojan todos un producto y hagan el proyecto. Luego les había dicho que finalmente, ¿no es cierto?, hagan una presentación. Entonces, aquí ustedes van a filmar, sobre todo, ¿qué es lo que se van a filmar? Van a hacer ustedes, lo que se van a filmar ya es la interpretación, el análisis de los resultados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes me presenten, ¿no es cierto?, los datos, me digan qué significa y finalmente cuáles son sus conclusiones y recomendaciones. ¿Qué más? Bueno, si lo pueden hacer con grupos de personas, eso también se calificará, es decir, esta presentación con otras personas, ¿no es cierto?, con la intención de que ustedes compartan sus conocimientos aprendidos en clase. Luego, la estructura, ¿no es cierto?, es que dice el tema, los objetivos del desarrollo. Entonces, en el desarrollo vamos a poner allí todo esto, ¿no? El marco conceptual, vamos a poner los datos, ¿no es cierto? Luego vamos a poner la interpretación, es decir, los análisis, porque los análisis y los cálculos de la inflación y qué significa eso. Finalmente, ustedes ponen sus conclusiones y recomendaciones. Todo esto ustedes también lo van a decir por video. Luego en el documento va a constar la bibliografía
Y finalmente en los anexos ustedes van a poner el link del video, ¿no es cierto? Que se van a hacer. De esa manera presentan el proyecto. Entonces aquí la calificación se va a calificar el siguiente parámetro. Uno que es la presentación, ¿no es cierto? Cómo ustedes hacen video, qué herramientas usan. Dos, la aplicación de normas APA, es decir, que el documento esté bien hecho, con carátula, con todas las letras del mismo tamaño, con las citas textuales sobre todo. Y finalmente, la ejecución del proyecto, es decir, cómo ustedes finalmente se desenvuelven. Eso lo voy a ver en el proyecto, en el video y en el documento. ¿Eso alguna pregunta? Creo que hasta aquí va la clase de estadística. Hoy en este momento vamos a finalizar nuestra clase y de aquí ustedes tienen, a ver, solo quería ver hasta cuándo tenían que presentar este proyecto. Ya habíamos quedado que el lunes vamos a hacer la evaluación final y el proyecto hay que presentarlo hasta el día de hoy. Bueno, les voy a aumentar el plazo hasta el día de mañana a las 23 horas, sobre todo debido a las aclaraciones que hice en este momento con respecto a qué es lo que yo requiero que tenga a este documento. Si alguien ha subido y de pronto no tiene eso el documento, entonces lo que ustedes pueden hacer allí es volver a subir, ¿no es cierto? El documento automáticamente se retira el otro. Entonces mañana, 1 de octubre, hasta la noche voy a estar recibiendo los proyectos. Y supongamos que alguien no alcanzó a entregar mañana y me entrega y ha terminado, qué sé yo, a la 1 de la mañana del día lunes, no hay problema. Ustedes lo suben al proyecto, así aparezca con horas de retraso, no hay problema. Eso no va a repercutir en su nota final. Bueno, ya actualicé la hora del proyecto, la entrega, entonces, para que por favor se pongan al tanto y más bien mi recomendación es que se igualen en todos los temas que de pronto si no han presentado tareas, que se igualen. Compañera Silvana, ¿tiene levantada la mano? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Sí, él envió mi proyecto por mensaje, por aquí, por el Teams y ya su WhatsApp. No sé si me puede ayudar revisando también, por favor. A ver, vámonos de una vez ahorita, porque ya después me pongo en otras actividades. ¿Sí? No sé si nos podría ayudar con el video, para no hacer el video, porque el trabajo sí ha estado bien largo. Bueno, la verdad es que el video es una parte importante del proyecto. Les cuento que a mí me piden el video me piden el video como una prueba de que han hecho su trabajo. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo lo hagan? Es decir, si es que, bueno, no alcanzan a presentarlo con grupos de personas o el tema que están viendo del análisis que hay que hacer es muy importante. Entonces, eso, bueno, aquí estoy viendo el trabajo de la compañera. Son 2 personas que han hecho el trabajo. Ah, no, perdón, es solo usted, solo su trabajo, está bien. No, es con otros compañeros también, pero me olvidé de ponerles en la portada, ¿no? Porque me estaban enviando la matriz de Excel también para unificar, pero no les gusta. Bueno, yo estoy viendo ahorita su trabajo y ya. Bueno, usted hizo una consulta de los precios, ¿no es cierto? De los precios y de lo que estoy viendo. A ver, déjeme ver. Pero no tiene series de tiempo, ¿no es cierto? De precios. Solo entiendo que en determinados periodos se encontró, sobre todo, encontró información que parece que, claro, son notas periodísticas, pero, por ejemplo, no tiene series de tiempo, quiero decir, como usted vio la información estadística de los índices de precio del consumidor, es decir, por año y por mes.
no encontraron información de eso, de esa manera del arroz, ¿verdad? No, más hay investigaciones en artículos, entrevistas, en medios de comunicación en donde hablan del aumento o baja del precio del arroz. Más no han, Claro. o sea, datos más en investigación, pero yo traté de hacer como un análisis tanto a nivel nacional, regiones, que es costa, sierra, y también de algunas provincias que son más significativas, como es Guayaquil y Quito. Y creo que ello podría aplicar ya hoy en la fórmula que usted nos decía para ver cuál es la diferencia entre regiones, por ejemplo, o entre provincias significativas del aumento o disminución de precios. Creo que eso me faltaría si no estoy mal o algo más que corregir. Ya, verá. A ver, estaba viendo. Y usted construyó la tabla, ¿no es cierto? Que está aquí, la tabla en la página. Déjeme ver, ¿qué página es esta? A ver. Ya, usted construyó la tabla que está en la página 9, ¿verdad? Hay una tabla que dice producto arroz y está el resumen de los índices de precios por provincia y mensual. Ok. Solo de una, y están, ya. Igual Pero medio. yo lo que le quiero recomendar es lo siguiente para que usted pueda más bien cerrar su trabajo. A ver, índice de precios de arroz a nivel nacional. Ok. Ya. Yo lo que le quiero más bien hacer caer en cuenta, por ejemplo, cuando usted ha levantado toda esta información del año 2020, quiero decir, ha elaborado más que todo los cuadros, ha sacado unos datos y unos gráficos, pero en sí, y usted acá arriba, en cambio, me habla de otros años. Por ejemplo, me habla del 2016, del 2018, del 2016, perdón, son datos, sí, del 2016, cuando dice análisis del precio, todo el análisis del precio del arroz es del año 2016, 17 y 18. Finalmente dice, tomando en cuenta que los precios a nivel de consumo se rigen, sí, entre 2000 y 2013, ya. Yo le recomendaría que, por ejemplo, usted tiene un párrafo donde dice, perdón, usted tiene un párrafo, en el último párrafo de donde dice 3.2 análisis de precios, usted habla, en todos los anteriores habla del 2016, 17 y 18. Y al último, usted habla del 2013. Entonces, nosotros ya vimos que o sea, en la investigación que estamos haciendo, que yo estoy haciendo con ustedes en la página del INDEC, vemos que el índice, que el índice de precios del consumidor tiene un cambio de año base que es del 2014. Entonces, mi recomendación es que le elimine ese último párrafo que habla del 2000 al 2013 con respecto al precio del arroz y más bien se centre en los párrafos que dice 2016, 17 y 18. Entonces, una vez con esos párrafos, usted haga el análisis de la tabla del índice de precios que usted ya tiene, que tienen todos, ¿no? Que ahí también tiene de estos años, y revisen, ¿no es cierto?, qué pasa con esto, ¿no? O sea, pueda como complementar con esta investigación que usted ha hecho de notas periodísticas, sobre todo hablando o interpretando de qué sucede en esos años con el precio, ¿no? Entonces usted ya vio cómo hice la interpretación, ¿no es cierto?, con los índices. Entonces, coja del año 16, 17 y 18, mire qué pasa en esos años con los índices, haga la interpretación, inclusive puede usted hacer el cálculo de la inflación con las fórmulas que les dio ahora. Entonces, con eso usted ya complementa su documento y tendría un documento mucho mejor elaborado, ¿sí me entiende? Porque lo que no veo es una conexión entre lo que usted pone acá arriba, que dice que tiene que ver con análisis del precio del arroz, con lo de abajo que ya dice, donde están las tablas que dice, que decía, perdón, ¿dónde estaban los cuadros?
Usted acá le pone, ya cuando usted habla desde el método, creo que análisis estadístico. Entonces, acá en el análisis estadístico, usted solo ocupa información del año 2020. Entonces, para que haya una coherencia entre lo de arriba y lo de abajo, mi sugerencia es que lo único que tiene que hacer es, bueno, dirigirse hacia los índices de precios del año 2016, 17, 18, haga las interpretaciones, coja los precios, qué sé yo, de Quito, si quiere, solo céntrese en el tema de Quito, o como ahí nombra otras provincias, usted también puede coger de las provincias que le nombran los notas periodísticas y compare con los índices de precios y usted ahí diga, bueno, sí, se comprueba esto porque aquí se mira que hay esta subida de precios y esto ha generado este porcentaje de inflación. Yo creo que con eso su trabajo estaría más perfecto, ¿no? Pero como está ahora es un poco confuso porque arriba me habla de unos datos de otros años y abajo solo hace un análisis del 2020. Entonces, mi sugerencia sería que, como ya tiene arriba unos años, para completar su análisis y su investigación, coja los índices de precios de esos años y haga los análisis más bien a partir de eso. Y ahí sí... Inge, y la de nosotros, la que nos revisó al principio, ¿qué nomás nos faltaría? A ver, en cambio usted solo tenía el nombre o el tema, ¿no es cierto? Usted era también del arroz, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, en su caso, usted no tiene notas periodísticas, pero usted lo que puede hacer es, ya vio cómo se hizo el análisis, ¿no es cierto? A partir, perdón, un segundito. Porque nosotros ya teníamos hecho el cálculo de todos los meses, la inflación mensual, la inflación anual, ya la hicimos. Y lo que nos faltaría, o sea, nosotros cogimos como el año base porque solo son de 12 meses de nosotros, del 2022 en agosto al 2023 en agosto, un año. Y cogimos como año base el 2021 para nosotros hacer la resta del 2023 menos el año base que sería el 2021 para calcular. ¿Será que está bien o tenemos que coger del 2014 como usted dijo? Está bien si usted le pone que esa es la inflación en comparación del año 23 con el año 2021. Ah, ya. No está bien si usted dice que esa es la inflación, porque en realidad la inflación se mide con respecto al año base que es 2014. Uh-huh. Pero usted dice ha habido un incremento de precios con respecto al año 21. Entonces usted, 2021, perdón, entonces usted ahí dice, ya, este es el porcentaje de inflación. Pues claro que le va a salir, supongamos, una inflación de 3%, del 2%, pero en dolarización esa inflación ya es bastante. Uh-huh. Y lo otro que le falta a usted en su trabajo es el análisis de los índices de precios al consumidor. Yo le indiqué en esta clase, ¿no? que tiene que interpretar, o sea, qué significan esos valores. No solo son los valores por un valor, sino esos valores significan, si usted le resta los índices de Lucía, significa que ha habido un incremento de precio respecto al año base, Ya. que es 2014. Entonces ahí lo que le falta es pulir el análisis, en otras palabras. O sea, tiene que nuevamente volver al trabajo, ¿no es cierto? Revisar un poco el marco teórico, poner en el marco teórico los temas referentes a lo que va a ser, que es la inflación, que es el tema de año base, que son esos temas, y completarle más bien en el comparación con el año 2021, dejar claro qué significa eso, ¿no es cierto? Y qué significa los índices que usted ha cogido. Entonces, en otras palabras, es importante que usted haga el análisis y eso también lo ponga en sus conclusiones y recomendaciones. Entonces, hoy, el día de hoy lo que aprendimos en concreto es cómo se saca este índice de precios, qué son los precios relativos, ¿no es cierto? Y la idea es que esto un poco lo apliquen, ¿no? Porque ¿qué es lo que vemos en realidad? Es una variación de los precios. Entonces, ustedes pueden ver que, en otras palabras, los números de índices lo que ayudan es a, sobre todo, interpretar qué es lo que sucede en la economía, ¿no es cierto? A partir, sobre todo, de los precios, ¿no? Este fenómeno de la subida de precios en dolarización no se debería dar,
pero se da. Y ustedes ya pueden ver con estos temas de los productos. Y ustedes pueden enseñar, ¿no es cierto? Sobre todo a la gente que no está en el instituto, que de pronto está pendiente de cómo usted, de su progreso. Entonces pueden decir, vean, lo que yo he aprendido ahora es esto, ¿no? Y pueden enseñarles cómo suben los precios de los productos, no solamente de su tema, sino de todos los productos en el Ecuador, pero a nosotros nos dicen suben los precios, ¿no? Cuando en realidad ahí están los datos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de entender la estadística y de poderla interpretar. Bueno, eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque yo ya acabé la clase y más bien yo quiero, después de todas las declaraciones que he hecho, desearles suerte, ¿no es cierto?, en su finalización del proyecto, en su examen final que van a tener el día lunes, para que lo puedan hacer bien, ¿no es cierto? Yo las notas las estoy pasando esta semana mismo porque voy a ponerles la nota, ¿no es cierto?, en la plataforma PAO para el examen supletorio, las personas que se han quedado. Entonces, mi sugerencia es que no se queden, que tengan, se igualen en los trabajos, que presenten el proyecto, hagan la evaluación. La evaluación va a tener 2 intentos, entonces ustedes van a tener la oportunidad, si se equivocan una vez, la siguiente poderlo hacer. Van a haber ejercicios con respuestas múltiples, entonces ustedes tienen que elegir la respuesta. Ustedes ya aprendieron, seguramente va a haber de números índices, entonces eso, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, si no, yo les agradezco de mi parte, ¿no es cierto?, por su atención y por su Sí, paciencia por estos problemas que he tenido de bajones de la red. Verá, lo que pasa es que usted de la semana pasada nos dijo que nos iba a dar tiempo hasta el miércoles, por lo que nos iba a enseñar ahora lo de lo que es los índices, pero ahora usted dijo que es solo hasta mañana. ¿Será que le puede dejar hasta el día lunes en la tarde? A ver, les voy a poner hasta el día martes para que el lunes se dediquen a hacer la evaluación, ¿ok? Sí, por favor. A ver, de una vez. Entonces está hasta el martes 3 de octubre. Por favor, no se olviden de los videos. El video, sobre todo, va a tener también una nota, ¿no? O sea, si el trabajo no tiene video, ya sería como unos puntos menos. Listo, entonces está reprogramada la evaluación. Entonces ustedes la dan el día lunes. Va a estar abierta todo el día para que ustedes puedan rendir y voy a esperar sus trabajos hasta el día martes, ¿no es cierto? 11 de la noche, que está la hora límite, y yo el día miércoles ya me dedico a revisar todo para pasarles notas hasta máximo el día jueves, de tal manera que ustedes ya el día viernes sepan o puedan visualizar, ¿no es cierto?, quienes se quedan a supletorio para que puedan dar la evaluación. Por favor, cumplan con todo lo que les pide el instituto para que no tengan problemas en el paso de sus notas. Eso es mi recomendación. Bueno, eso es todo por hoy y por esta clase de estadística. Como les vuelvo a reiterar, les agradezco mucho su paciencia por los problemas de internet que he tenido, que no han sido solo el día de hoy, sino que en otros días también he tenido bajones de internet. Y esto me ha sabido suceder sobre todo como en este horario, ¿no? Entonces, creo que en la noche no es tan complejo, ni en la mañana, pero sí como en la tarde, que ha sido un poco complicado, pero bueno, de todas maneras, espero que mis clases ustedes hayan aprendido sobre todo de estadística. Espero haber sido sobre todo un buen tutor en este sentido, porque la estadística en realidad es todo esto que vimos, ¿no? Pero claro, cada vez se va profundizando más en las investigaciones, porque esto es la parte teórica, pero lo esencial es la aplicación, ¿no? Como ustedes investigan, como ven, hay que ver todo hasta el mínimo detalle, sobre todo para entender de qué se trata, ¿no? Y poder sobre todo interpretar estos fenómenos. Y el tema de los precios es algo que no todos pueden interpretarlo, entonces ustedes tienen ahora, como quien dice, esta capacidad, y bueno, pues eso es importante para que ustedes también, ya ahora que vayan al supermercado, ya van a ir con mucho más conciencia, ¿no es cierto? A decir, bueno, ahora sí voy a escoger los productos más
más baratos y siempre van a ver cómo los precios van a ir escalando, o sea, no bajando, no reduciéndose, sino más bien van hacia el alza, ¿no? Y eso en los mercados es un problema porque a la final, ¿cómo me afecta la subida de precios a todo trabajador? Me afecta en la capacidad de ya adquirir los productos, ¿no? Porque cuando yo ya me suben los precios, entonces tengo que ver qué alternativas de productos elijo, o elijo productos más baratos o menor cantidad del producto, porque ya no me alcanza, ¿no? Porque si no, la tarjeta de crédito, pues cojo, consumo y sin conciencia y después me meto en una cuestión que no puedo salir por las deudas. Pero bueno, la estadística es importante para esto, sobre todo para fijarnos mejor en estos temas, poner más atención en que la investigación estadística sí es mucho más rigurosa, por eso es científica y requiere de bastante, sobre todo, compromiso, ¿no? Para levantamientos de información y todo eso. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Que tengan un excelente resto del día sábado. Entonces, les deseo suerte en todo y nos veremos hasta una oportunidad. Ya, Inge, muchas gracias Gracias, por Inge. todo. Gracias, Inge. Hasta luego.